¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Para aquellos que nos ven en la primera emisión, la del domingo, último domingo y último día de agosto, ya estamos entrando en el mes 9, en septiembre, en la primavera, así que último programa que estamos haciendo, no de nuestro ciclo, por favor, sino de este mes 8 del mes de agosto en este domingo, y quienes nos ven en la repetición ya nos van a ver habiendo entrado septiembre. Este es el espacio donde siempre tenemos una noticia comentada, y hoy no hay noticia. Hoy lo que tenemos es una historia. Y bienvenido sea, porque la verdad que el periodismo debiera volver a sus orígenes y contar más historias, más hechos, dar más información. La historia de hoy nos lleva a Córdoba y tiene una protagonista. Se llama Ramona. Ramona Orellano de Bustamante. Les presento, ahora vamos a ver una de las imágenes de quién es Ramona, o quién era Ramona en realidad. Ahí la estamos viendo. Ramona nació y creció en el Paraje Verde. Hoy en realidad ese paraje ha sido bautizado, rebautizado, y se llama Paraje Las Maravillas. Allí desde muy chica, como hija de campesinos, trabajó el campo, cuidó cabras, y como suele pasar en estos lugares y en determinadas culturas, también fue un poco hermana, un poco mamá, porque tuvo que criar a sus hermanos menores. Allí vivía a 200 kilómetros, está este paraje de la ciudad de Córdoba. El campo donde trabajaba era el campo de sus padres. Allí siempre vivieron sus padres. El papá se llamaba Eusebio y la mamá se llamaba Dionisia. Como no estaban casados, legalmente el campo dicen que estaba a nombre de su papá, de Eusebia. Ramona creció, se casó y dicen también que el padre le dio un pedazo de ese campo, una parcela, para allí, con su pareja, criar también a sus hijos en el campo que era de Eusebia. De Ramona. Eusebio, su papá, murió. Pero antes murió la esposa de Eusebio. Y Eusebio volvió a casarse con Rosa. Muerto Eusebio, muerto el papá y muerto la mamá de Ramona, Rosa, la segunda mujer del papá de Ramona, se queda con el campo. Y al tiempo hace una declaratoria de herederos donde aparentemente no incluye a Ramona dentro de esa declaratoria de herederos legal. Y empieza a ofrecer el campo donde dicen que lo vende finalmente, con papeles muy flojos la venta, se lo vende y ese campo pasa por varias manos hasta que queda en el último comprador, que son dos hermanos de apellido Escaramuza. Pero nadie toma posesión del campo por mucho tiempo, por lo que Rosa siguió viviendo, trabajando y criando a su hijo en ese campo. Un campo de 236 hectáreas, es un campo muy importante. Y aquí aparece una serie de conflictos. Los hermanos Escaramuzas dicen que le hacen firmar un papel a Rosa. Rosa dice que ella nunca lo firmó, que si firmó algo nunca lo leyó, y aparentemente ese papel era un convenio de desocupación para que Rosa se vaya. Rosa niega esto y lo negó hace un tiempo en los medios de comunicación diciendo lo siguiente. Mi padre me trajo acá, que viva, y por eso vivo acá. Yo nadie vendí, no firmé ni un papel, nunca, nada, a nadie. Esto es lo que afirma Ramona, que dice que nunca firmó ese papel, pero en el 2003 la justicia decide desalojarla. Tiene que irse de ese lugar, los hermanos Escaramuza querían hacerse de ese campo, irse a ningún lado porque no tenía dónde vivir, y se va, vuelve a tomar posesión del campo porque nadie estaba allí, y ahora hay un segundo desalojo de manera muy violenta. Las cámaras de los canales de televisión de Córdoba fueron el día que la desalojaron a Ramona, y gran parte de los vecinos acudieron y esto pasaba. ¿Y esa noche dónde pasaste la noche? A mi hijo bajo la planta. ¿El 31 lo pasó arriba? Sí. Abajo la planta, mi hijo. Como nunca.
Lo cierto es que fue todo muy violento. Ramona se presenta en la justicia, asegura que ella no firmó nada y que si firmó algo nunca le dijeron qué era, algo que suele suceder en estos lugares donde algunos con instrucción se aprovechan de la gente que no ha tenido posibilidades y hacen firmar a veces papeles que la gente no sabe qué firma. Rosa se presenta en tribunales, la querella no prospera y finalmente un juez dice que es un caso complicado porque Ramona tenía lo que se conoce bajo la ley el derecho de posesión, que es que si vos vivís más de 20 años en un lugar, automáticamente es tuya. Ramona hacía 50 años que vivía en el lugar. Aún así, las instancias judiciales fallan en contra de Ramona. ¿Por qué traemos la historia de Ramona hoy? Primero porque pasaron algunas cosas, pero además porque la historia de Ramona no es la historia de ella sola, es un espejo donde se ve muchísima gente que sufre lo mismo que sufre Ramona. Es el espejo de muchos campesinos, de muchas familias rurales que de la noche a la mañana pierden un lugar que a lo mejor vivieron ellos, sus padres y sus abuelos, trabajando la tierra. Es la historia que sucede en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes, en Córdoba, como este caso, en Santiago del Estero, quizás el epicentro, donde hay una especie de mafia que se queda con las mejores tierras que desde hace generaciones y generaciones pertenecen a trabajadores rurales de ese lugar. Y gente que vive, mucha gente que vive con incertidumbre sin saber qué puede pasar mañana mismo. Y no es lo que decimos nosotros. En lo que vas a ver ahora, ellos mismos cuentan cómo es vivir así. Tengo problemas también con el campo, con el señor Quintero, también se mete y los quiere quitar. Pues ella que ya lo está alambrando todo y ha puesto guardia a caballo, andan en la noche recorriendo. No tenemos fuerza, el pobre no tiene fuerza. Siempre el poderoso, siempre vienen los de arriba, los que tienen plata hacen lo que quieran. Compran hasta los jueces, compran la policía, compran todo los de afuera. Nosotros estamos viviendo hace más de 20 años en el lugar y queremos que nos respeten eso, pero lamentablemente viene otro de afuera que tiene plata, que tiene cómo hacer valer 2 o 3 años que tiene y nosotros quedamos mirando. Cuenta que está preso. Entonces ya la gente no le dan el derecho ni siquiera de un camino ya no nos dejan nada. Tampoco algún día van a venir estos diablos y los van a tirar a la casa del suelo también, igual, porque así viene sucediendo, no respetan nada. Estos son todos vecinos de Ramona. Lo cierto es que Ramona tiene un pesar muy grande, ustedes la vieron ahí llorando también. Rosa finalmente muere el 18 de junio del 2021, lo que motivó a los hermanos Escaramuz ahora sí a solicitar la ocupación, como diciendo, bueno, ya está, se murió el conflicto, ahora no tenemos problemas. Y pensaron que sin Ramona todo iba a ser más fácil. Lo que no contaron es que la dignidad suele heredarse y que Ramona tuvo un hijo que se llama Orlando y que se puso al frente. Es más, Orlando dice, ¿cómo no voy a pelear si mi mamá y mi papá me dijeron que siempre debía pelear no solo por mis derechos, sino por los derechos de los demás? Lo cierto es que hace 2 años también muere Orlando. Y ahí sí, entonces dijeron, ya está, no hay más escollos. Y aparece una organización de campesinos, vecinos de Ramona, que dicen, tenemos que honrar la memoria de Ramona y de toda su familia. Es una organización que hoy es una organización muy armadita, se llama Movimiento Campesino de Córdoba. Una fundación crearon que lleva justamente el nombre de Ramona, la Fundación Ramona Orellano, y que solicitan el predio para trabajarlo como fundación y trabajarlo como lo hacía Ramona, de manera sustentable, armoniosa con el contorno, y es más, van por más, dicen, queremos instalar una escuela agroecológica en el lugar. Y esto es muy importante porque el campo está ubicado muy cerca o en la entrada de lo que es el Parque Nacional de Ancenusa, allí en lo que se conoce como Mar Chiquita, en Ancenusa. Y la idea es que la escuela articule con el parque, que haya una escuela que pueda enseñar la agroecología y que pueda articular con todo lo que se vive en un parque natural. La fundación dice que quieren mantener la tierra y dicen que si se pierde van a hacer lo que hicieron en todo Córdoba, talar todos los árboles, no cuidar el entorno,
producir en esta zona, que es una zona muy rica de la tierra, y muchos quieren, ahí han producido trigo y fundamentalmente soja transgénica, y que hay que evitar eso, porque no olvidemos que Córdoba ha perdido el 97% de su bosque nativo. Ese 3%, partecita de ese 3% está ahí. Y eso también se perdería. No es poco lo que están pidiendo la Fundación y el Movimiento Campesinos de Córdoba. Y por eso hoy, estuvimos averiguando, la pelea sigue en tribunales. Hoy la Fundación tiene el terreno, el campo, pero no sabe qué va a pasar. Hace unos meses, más concretamente en mayo, hubo una audiencia de mediación, el juez llamó para que las partes se acerquen, pero no hubo final feliz. Los hermanos querían tomar posesión del campo para hacer producción agropecuaria, y la Fundación decía que quería allí mantener ese bosque nativo y las escuelas. Hoy se espera una resolución de la Cámara de Apelaciones y estamos atentos a ver qué sucede. Lo cierto es que esas más de 200 hectáreas hoy están repletas de árboles nativos, de cabras, de ovejas, de mariposas, de abejas, de producción sustentable, de producción con miel. Y si se pierde eso, se perdería otro de los rincones que el país tiene, de los pocos rincones que el país tiene de producción amigable con el entorno, producción de alimentos sanos. Si la justicia finalmente entrega este campo a los hermanos, todo esto se perderá. Y no solo se va a perder, sino que se va a perder un rincón lleno de vida que se puede convertir, como en esos enormes desiertos verdes, en un campo absolutamente muerto. Por eso quería mostrarle esta historia hoy. La historia de gente que muchas veces desde el silencio mediático trabaja y mucho para cuidar los entornos. Y de esta manera comenzamos nuestro programa que como siempre le damos la bienvenida a Gaby. ¿Qué tal? ¿Cómo les Gaby? va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien, muy buenas noches. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar de nuevo. Como siempre, ¿no? Como siempre, por supuesto. Con muchas cosas hoy, como siempre, y como siempre tenemos las 3 noticias de la semana que se prenderán en diferentes momentos de este avance Así de Onda es. Verde en las 3 luces. Exactamente. Bueno, con las luces, venimos con luces internacionales hoy, las 3. Las 3 son internacionales, 2 nos van a llevar a la India. La primera de ellas tiene que ver con la India y tiene que ver con desechos plásticos que siguen contaminando. Hace unos meses habíamos contado de un barco que había naufragado y había dejado su carga de microplásticos. Bueno, esto sigue generando conflicto, contaminación y problema también para miles de familias que viven de la pesca. Esa es la luz roja. La luz amarilla, vamos a cruzar la cordillera y nos vamos para Chile, porque una universidad chilena logró convertir plástico reciclado en combustible para aviones. Qué bueno. Esta es la pusimos en la luz amarilla porque vamos a ver si esto prospera prospera y se convierte en una nueva modalidad de combustible. Pero estuvimos chusmeando y está muy buena la iniciativa y muy avanzada. La verdad que sí. Esto puede llegar a ser muy, pero muy importante. Seguro se puede convertir en luz verde fácilmente. fácilmente. Por un lado, no tiramos plástico a la basura y por otro, hacemos combustible sin petróleo. Maravilloso. Excelente. Y la luz verde tiene que ver con una historia en sincronía diferente, pero digo, una historia de vida, y volvemos a la India con esto, es la historia de vida de Yadav Poyeng, de la India, a alguien a quien le habían dicho que era imposible que crecieran árboles en su isla, que estaba casi perdiéndose. Él pasó 40 años de su vida plantando todos los días un árbol. Mira qué bien. Y convirtió esa isla hoy ya en un espacio Excelente. cuidado, en una reserva natural. Miren las imágenes que Gaby les va a traer y escuchen la historia porque es una historia Es preciosa. realmente preciosa y muy palpable. Y una muy historia palpable. que inspira también, Seguro. de compromiso con el Seguro. ambiente y acción sostenida. Hace un par de meses atrás se presentó en Buenos Aires el primer informe sobre regresiones ambientales. Habla en la Argentina, ¿no? ¿Qué está pasando con las políticas ambientales en la Argentina? Un informe muy meticuloso, muy interesante que realizan 2 colectivos y nos vamos a dar un enorme lujo. A ver. Porque quien nos va a contar qué dice este informe es una de las personas que está al frente de la elaboración de estos colectivos y es nada más ni nada menos que la socióloga Maristela Svampa, que ya una vez la tuvimos aquí y que es un enorme placer para nosotros, un lujito que nos damos de hablar con una intelectual de fuste como lo es Maristela. Así que en un ratito vamos a estar hablando con ella de este tema.
Y tenemos recomendado cultural que para honrar la historia de Ramona tendrá que ver con la vida de los campesinos en nuestro país. Es un documental argentino y lleva por nombre La Vuelta al Campo. Bueno, como ven, muchos temas, muchas voces que tenemos en este programa de hoy, en estos 60 minutos que, como decimos siempre, es nuestro desafío y nuestra invitación para que pensemos juntos cómo hacemos para salvar la única casa, la casa en común que tenemos. En un ratito se prende la luz roja. Me voy para allá. En un ratito nomás. Mientras tanto, yo te voy adelantando algunas cosas. Estamos haciendo con un integrante de la producción, con el amigazo Fabio Galici, un informe sobre qué pasa con los carpinchos. Viste que fue noticia, teóricamente, porque entraron en un territorio inmobiliario, pero que estaban ellos antes. Bueno, vamos a hacer un informe sobre eso, ya lo estamos terminando de elaborar. Pero lo que además te quiero presentar es lo que pasó en el Cerro Bombolí. Esto es en el municipio de Santo Domingo, pero en Ecuador, donde era uno de los tantos cerros que fue urbanizado. Más de la mitad del cerro ya se había sido ocupado y ahí había viviendas. Y mucha gente de Ecuador dijo, no puede ser. Ecuador tiene en su constitución, ha declarado a la naturaleza como objeto de derecho, como sujeto de derecho, Y a partir de allí presentaron en los tribunales para decir, che, están violando los derechos del cerro. Eso que era un espacio verde ahora es un desarrollo inmobiliario muy grande. ¿Y sabes qué? La justicia dijo, tienen razón. Y a partir de allí no se puede edificar más en este cerro. Importante traerlo a colación en un momento donde estamos discutiendo en Santa Fe la reforma de la Constitución, y uno de los postulados que hemos presentado es que en nuestra Constitución provincial se considera la naturaleza como un sujeto de derecho. Para cerrar esto vamos a ver y escuchar a María Piedad. Es una mujer integrante del colectivo Salvemos el Bombolí, que nos cuenta mucho mejor esto que nosotros recién relatábamos. El Bombolí es un ícono de la identidad de Santo Domingo. En inicios del siglo anterior comenzó a ser urbanizado irresponsablemente, pero se mantiene ahora todavía verde el 50% de ese cerro, que ya como hay derechos de la naturaleza, lo estamos defendiendo frente a la voracidad de una inmobiliaria que hace sociedad con el alcalde de Santo Domingo. Finalmente, en la segunda instancia y tras un año, 2 meses de lucha, ganamos en la Corte. Se ha reconocido al cerro como sujeto de derechos. Se ha prohibido la urbanización en el Cerro Bombolí, lo cual garantiza para estas y las futuras generaciones un pulmón verde, un sitio sagrado, un sitio de encuentro cultural de las multiculturalidades de nuestro territorio. Muy bien, comenzamos con el encender las luces de nuestro semáforo, como siempre con la luz roja. Es la mala noticia que traemos cada semana, lamentablemente siempre existe alguna. En este caso tiene que ver con desechos plásticos que siguen contaminando cursos de agua en la India y que perjudica a familias que viven de la pesca. Vamos a hacer un poquito de memoria, porque en mayo de este año sucedió lo que sería el origen de esto, que fue el hundimiento de un barco, de un buque carguero con bandera de Liberia que naufragó en las costas de la India y depositó allí 70.000 bolsas con pequeñas esferas plásticas que son el material original con el que se producen diversos artículos de plástico. Aunque ya pasaron 90 días, 3 meses pasaron ya de esto, continúan apareciendo restos de este naufragio en las playas de la India. Pero también quedan estos residuos atascados en redes de pesca que perjudica a más de 100.000 familias que viven de justamente de esta actividad de la pesca. Lo desechado en el mar es muy liviano, con lo cual flota con mucha facilidad y además hace muy difícil su recolección, pero lo que complica más la cuestión es que los peces, los animales, las tortugas, lo confunden con alimento. Al suceder esto, esta contaminación empieza a trasladarse en lo que sería la cadena alimenticia. El hecho preocupa a toda la zona.
lo cual ha hecho que se repitan los pedidos con insistencia, los reclamos, para que justamente se prohíba el traslado de este tipo de material que ya ha sido claramente catalogado como un material peligroso. Esta ha sido la luz roja de nuestro programa de hoy. Vamos a la primera pausa de Onda Verde. Quédate con nosotros que hay mucho para compartir. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. Solo quiero saber. Silvina Moreno, 5 de septiembre en Hub, presentando su disco 10 años en vivo con todos sus clásicos. Silvina Moreno en Hub, anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. GRON, Mercado Sustentable, Dietética a granel, Verdulería orgánica, agroecológica, congelados, bicarbonato, limpieza del hogar biodegradable, Avenida Freire 2856, envíos a todo el país, por mayor y menor, Instagram, gron.sustentable. Ya fue, amiga. ¿Es lavar a mano o rendir los finales? ¿Qué hacemos? Tranqui, amiga, yo resuelvo. Más fácil, más simple. Entrá en Yo Resuelvo y encontrá a quien necesitas en segundos. Hola, vengo a arreglar el lavarropas. Farmacia Figueroa Sobrero, 87 años al servicio de los santafesinos. Adherida a convenio de vacunación de IAPOS, PAMI y otras obras sociales. 3 generaciones trabajando por la salud y haciendo historia en la ciudad. Farmacia Figueroa Sobrero, Avenida General Paz, 7471. Segundo bloque del programa, vamos a hablar de un tema que abordamos ya hace un par de meses. Hacíamos un informe, recuerdo que lo hicimos con Franco y con Eliana, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, porque hablamos de un principio legal que nació aquí en Santa Fe y que se conoce como principio de no regresión ambiental, que lo que plantea justamente es que ninguna norma que se dicte puede ir en contra de una legislación, norma o lo que fuera anterior que tenga que ver con la índole ambiental y que la ataque. O sea, no se puede legislar algo que retroceda ambientalmente ya un derecho conquistado. Ese informe que hicimos, un informe que tiene muchas vistas en nuestro canal de YouTube y que lo hicimos con diferentes profesionales, hablaba de este principio de no regresión ambiental. De algo de esto se presentó un informe hace un tiempo en Santa Fe y tenemos una entrevistada de lujo para el día de hoy que, como lo hacemos siempre, nuestra locutora Paula Roth te la presenta. Filósofa, doctora en Sociología, investigadora superior del CONICET y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Recibió varios premios y reconocimientos, entre los que se destacan la beca Guggenheim, el premio Conex en Platino de Sociología y el Premio Nacional de Ensayo por su libro Debates Latinoamericanos, Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo. Sus investigaciones abordan la crisis socioecológica, los movimientos sociales y la acción colectiva. Tiene más de 20 libros publicados. El último de ellos se llama Policrisis, donde plantea cómo enfrentar el vaciamiento de las izquierdas y la expansión de las derechas autoritarias. Hoy nos ayuda a pensar Maristela Svampa. Tenemos el enorme placer de poder hablar con alguien que el jueves 7 de agosto estuvo presente cuando en Buenos Aires se anunció el primer informe de regresiones ambientales. Como decíamos en el sumario, esto fue realizado por la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el colectivo Acción por la Justicia Ecosocial. Y en este informe demostraron regresiones ambientales llevadas a cabo en este último tiempo por el Gobierno Nacional. Vamos a hablar de este tema con Maristela Svampa, a quien mucho le agradecemos. Hola Maristela, buenas noches, gracias por atendernos.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme. Hacía una introducción seguramente muy respetuosa en lo que los tiempos televisivos nos permiten sobre quiénes hicieron este informe. ¿Querés decirnos vos quiénes son estos dos colectivos? Bueno, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas tiene más de 20 años de recorrido e historia. Fue fundada por Enrique Viale, que es un reconocido abogado ambientalista que litiga en las causas mayores contra el extractivismo. Ahora, por ejemplo, contra el desmonte en Chaco, pero también por los derrames que ocasionó Veladero, que se ocasionaron, en Veladero. En fin, es un colectivo de abogados ambientalistas que hace mucho que viene trabajando en diferentes causas, pero también hemos integrado ya a este colectivo gente que proviene de otras disciplinas, como es mi caso. Yo soy investigadora del CONICET y socióloga y escritora. Y bueno, me tocó coordinar este informe, que es nuestro primer informe, que toma efectivamente el periodo, ¿no?, del gobierno de Milei, es decir, se abre con diciembre del 2023 y se cierra el 8 de julio de este año, es decir, con el fin de las facultades extraordinarias otorgadas por la ley Bases, porque es en ese periodo que asistimos, podríamos decir, a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, ¿no?, a través de la aprobación del RIGI, hay un avance, una aceleración del extractivismo en todas sus facetas, que es algo que se puede comprobar en los diferentes territorios provinciales. Esta aceleración, además, viene a la mano de más criminalización de la protesta, porque los gobernadores alentonados y se han subido a la ola libertaria en un momento en el cual también vastos sectores sociales, y esto también corre en relación a los movimientos socioambientales, se hallan en un estado de desconcierto, dado la agresividad, la velocidad de las medidas destructivas de Milei. Y en segundo lugar, el otro eje tiene que ver con las políticas negacionistas del gobierno de Milei, porque no lo olvidemos, Milei, como toda la ultraderecha a nivel mundial, es negacionista desde el punto de vista climático. Pero esto no es meramente retórico, esto se expresa a través del desmantelamiento de una serie de normativas, de políticas públicas, de destrucción de organismos públicos y de financiamiento de los mismos ligados a cuestiones ambientales. Entonces, es doble, digamos, es un doble eje el que abordamos, y en ese sentido, si bien hay una aceleración del extractivismo, que por otro lado, recordemos, el consenso extractivo exportador es algo compartido con vastos sectores de las élites políticas y económicas, acá lo novedoso viene de la mano de la ley Bases y por otro lado viene de la mano de destrucción de todo un legado ambiental que se ha construido a lo largo de 3-4 décadas en nuestro país. Lo hemos hablado en alguna oportunidad, bueno, con un amigo en común, con Lucas Michelud, de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, con Enrique, con Mel Argento, por ejemplo. Hemos hablado este tema de la no regresión ambiental. Y a lo mejor estoy pensando, ¿no?, que nos está viendo ahora del otro lado, en la ciudad de Santa Fe y en toda la región, dice, ¿qué será esto del principio? Están apuntando muy alto, hay que producir, necesitamos dólares. Bueno, lo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Y en realidad habrá que decir que este principio de no regresión ambiental, si bien no está en la Constitución, es obligación mantenerlo por la firma de un tratado como el Escazú, ¿no es cierto? Exactamente, esto viola a Escazú, pero hay que decirlo, viola derechos del... Acá estamos ante un gobierno que está suprimiendo derechos y normativas que después probablemente cueste mucho restablecer y volver sobre ellas. Por ejemplo, han eliminado la Dirección de Agroecología, que era quizás la única que al menos apostaba a una hipótesis de transición ecológica. Por ejemplo, han eliminado también, derogado la ley de propiedad territorial que permitía a los tierras. Han desfinanciado el INTI, el INTA, y han terminado con estos organismos a través de, o buscan terminar estos organismos a través también de despidos y de una política de descentralización que los somete
a la órbita de otros ministerios que nada tienen que ver con lo social y lo ambiental. Esto comenzó de alguna manera también ya en el inicio del gobierno de Milei, con la baja de la agenda internacional en relación al cambio climático, con la prohibición de palabras y la clausura institucional, podríamos decir, porque en distintos organismos se prohibió, por ejemplo, palabras como cambio climático, agroecología, sustentabilidad, con el ataque a la ciencia pública, pero todo esto deriva, insisto, en, por ejemplo, el cierre de la Dirección Nacional de Emergencias. ¿Para qué sirve la Dirección Nacional de Emergencias? Bueno, está ahí precisamente para acudir cuando ocurre una catástrofe ambiental. Los eventos extremos, ¿no? Las catástrofes climáticas localizadas, que son cada vez más frecuentes a raíz de las crisis climáticas. Incendios, inundaciones, tornados, olas de calor, olas de frío. Recuerden ustedes lo que sucedió en Bahía Blanca, ¿no? En Bahía Blanca, en muy pocas horas hubo una inundación que produjo un enorme desastre en la ciudad. 3 días antes, el gobierno de Milei había cerrado la Dirección Nacional de Emergencias y había licenciado a 480 empleados. Estos son los que intervienen en el caso de catástrofes que provienen de diferentes disciplinas para poder mitigar los desastres. Y no se olviden también, el gobierno vetó la ley de ayuda a los damnificados del desastre en Bahía Blanca. No, casos de esos tenemos todo el tiempo. Es decir, el desmantelamiento es sistemático porque estamos ante un gobierno que no cree en el cambio climático, que lo niega como tal, y que sobre todo, si en algún punto que existe cambio climático, no cree que tenga razones antrópicas. Esto es que las actividades humanas y sobre todo las actividades económicas sean los responsables de los mismos. Entonces, estamos ante un escenario de desmantelamiento de normativas e instituciones que son claves para afrontar también, ¿no?, la crisis climática que estamos atravesando. Es decir, acá no solo se trata del extractivismo y la reprimarización de nuestra economía, sino de que el Estado ya no tiene casi herramientas para afrontar todo esto que ya estamos viviendo, que tiene que ver con el colapso climático. Y me tomo la libertad, Maristela, de agregar algo, que muchos de los emprendimientos extractivistas que vos nos comentabas en la primera parte de esta charla, se llevan a cabo sin licencia social, ¿no? Sin preguntarle a la gente o con el temor de preguntarle porque saben que muchos de estos pueblos, como la minería a cielo abierto en San Juan o los sismos que ocurren por Vaca Muerta en la Patagonia, la gente va a decir no queremos este tipo de producción, ¿no? Bueno, efectivamente, no es un gobierno que se caracterice por preguntar mucho, por la ¿no? participación, claro, por el acceso a la información y por la participación ciudadana, todo lo contrario, ¿no? Pero en ese sentido, insisto, no es solo el gobierno nacional que es ciego, que es destructivo, sino los gobiernos provinciales que buscan avanzar, ¿no? Porque sienten que están habilitados políticamente para hacerlo. Entonces, en provincias como Mendoza, como Río Negro, como Chubut, donde hay fuertes resistencias, por ejemplo, a la minería, han buscado avanzar con una gran cantidad de proyectos. No se olviden que en Mendoza, a fines de 2019, hubo una gran movilización ciudadana por defensa del agua, ante la posibilidad de que el gobierno, mejor dicho, ante el hecho de que el gobierno había querido modificar la ley 7722 que prohíbe la minería con distintas sustancias químicas. Bueno, pasa lo mismo en Río Negro. Río Negro es la provincia con mayor cantidad de proyectos mineros, 53 proyectos mineros. El gobernador de Río Negro, Beretilnec, pretende cambiar la matriz de la provincia, que es una matriz más ligada a la agricultura y al turismo, por una matriz minera e hidrocarburífera, en ese sentido buscando reformar toda la normativa para que no haya oposición o para que la oposición no pueda manifestarse ni en las calles ni tampoco institucionalmente. Entonces, estamos ante un escenario de despojo y recortes de derechos. En ese sentido hablamos de una regresión también
Claro. muy importante, porque estamos ante el deterioro y el retroceso de condiciones sociales y ambientales que tienen que ver con el ejercicio de nuestros derechos cívicos, que tienen que ver con nuestro sistema democrático. Lo que está en juego es sin duda nuestro sistema democrático, mucho más que nunca que en relación a otros periodos. En esta tremenda coyuntura, ustedes en el informe dicen, y a mí me pareció muy interesante cuando lo plantean, que hay que imaginar salidas. Y me pareció que está muy bueno, cuando lo veía por YouTube aquí, lo veía, yo decía, está muy bueno esto ante la cantidad de discursos que suelen atacarnos a los que defendemos el ambiente como agoreros, tenemos un diagnóstico pero no imaginamos soluciones. ¿Te imaginás? Yo sé que es difícil en una charla televisiva, pero ¿te animás a plantear cuáles serían algunas de esas salidas? Bueno, antes que nada quiero contarles que desde hace 2 años y medio, existe el equipo Transiciones. Sí. El equipo Transiciones es un equipo de equipos que reúne a académicos, críticos y activistas que compartimos un diagnóstico común en relación a la crisis ecológica y política y que buscamos efectivamente, en ese sentido, proponer, digamos, salidas y, por supuesto, narrativas diferentes que apuesten a un futuro en el cual la justicia social y la justicia ambiental estén articuladas. Porque para nosotros es fundamental esa cuestión. Por un lado, reconocer las enormes desigualdades sociales y ambientales que hay en nuestro país y, por otro lado, apuntar a un horizonte de sostenibilidad que implique, por supuesto, otro modelo productivo, otro modelo u otro modo de producir en el territorio que sea respetuoso con el ambiente. Una cuestión fundamental para nosotros es que estamos ante una humanidad que está chocando contra las fronteras planetarias. Y en esa línea tenemos que tomar una decisión que es crucial. No es precisamente el ambiente o la naturaleza la que tiene que adaptarse a la economía, sino la inversa. Es la economía que tiene que adaptarse e incorporar los límites de la naturaleza, porque es nuestro destino como humanidad que está en juego. Lo que está en juego son las condiciones de habitabilidad del planeta. Por eso también desde el equipo Transiciones hacemos un llamado al diálogo con organizaciones sociales, sindicales e inclusive con referentes políticos para construir una agenda común que permita imaginar otro futuro. Para nosotros es vital pensar o repensar el Estado, porque nosotros no somos de la idea de que haya que eliminar el Estado. Somos conscientes de que hay grandes déficits y problemas asociados al Estado, pero no es con menos Estado que vamos a salir del problema, sino con más Estado, pero no el que ya conocemos, sino un Estado ecosocial que reorganice de alguna manera las problemáticas sociales y ambientales en función de criterios de justicia social y justicia ambiental. Tenemos una serie de propuestas. Yo les diría que vayan al sitio web de la Asociación de Abogados Ambientalistas, pero también a la del equipo Transiciones, equipotransiciones.org, y que nos sigan porque nuestra idea es precisamente abrir un diálogo para hablar sobre estas cuestiones. Estado ecosocial, impacto de la transición sobre el mundo del trabajo, Sistema Nacional de Cuidados, cómo pensar la transición energética, cómo pensar el rol del litio, en fin, unas cuestiones que para nosotros son nodales, ¿no?, para discutir escenarios posibles para un futuro de integración social y ambiental en Argentina. Y de hecho, parte de la audiencia que nos sigue deberá sentirse muy amigo de esto que decís, porque estuvimos en Rosario cuando fue la presentación de Transiciones y trajimos algunas de las cosas que se dijeron allí, así que seguramente esto ayuda a retroalimentar aquello que hace un par de meses atrás decíamos. Ya casi en el final, cito a Guillermo Folguera, que dice que el extractivismo no tiene grieta, y estoy hojeando, ya pasé algunas hojas de tu último libro, de Policrisis, que habla justamente de esto, ¿no? Vivimos en una coyuntura donde no sabemos para dónde ir porque desde algunos lugares que se plantean como posiblemente progresistas y de los que son evidentemente conservadores, en esto no hay diferencia, ¿no? Exactamente, hay un consenso extractivo exportador.
Esto lo venimos analizando hace mucho tiempo y sobre todo con Enrique Viale en diferentes libros, ¿no? Y en función de eso, lo que yo analizo en el libro Policrisis es cómo se ha ido vaciando también el discurso progresista de una narrativa de futuro que provea esto, la idea de que hay una esperanza o un futuro común para todos. Eso no está presente hoy en día, más allá de este problema que hay, que el progresismo confluya en las mismas ideas sobre el modelo de desarrollo, que en realidad es un modelo primario exportador, de desarrollo poco y nada, o en todo caso es mal desarrollo, coincide absolutamente, ¿no? Pero efectivamente lo vemos exacerbado en la extrema derecha, ¿no? Porque en la extrema derecha no hay doble discurso, como lo había en el progresismos, hay, digamos, una política brutal de desmantelamiento de los derechos y de no reconocimiento, además, de la conflictividad en relación a la cuestión del desarrollo y el ambiente. Lo que vemos es que se está consolidando una narrativa capitalista que es muy destructiva porque viene, digamos, a terminar con los territorios, los bienes, pero también los derechos de las personas, y estamos hablando no solo de los derechos ambientales, estamos hablando de los derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Vemos cómo se están erosionando y destruyendo de manera muy veloz instituciones que creíamos que formaban parte de una suerte de consenso común de nuestra democracia. Entonces estamos ante un escenario muy peligroso en el cual la extrema derecha, que se ha constituido en una suerte de alternativa global, hoy en Argentina es un experimento a todas luces antipluralista, cuyo destino es la destrucción de la sociedad, podríamos decir. Maristela, sabemos que tenés ocupaciones ahora, así que muy agradecidos por este tiempo, para nosotros un enorme placer y, como decimos siempre, gracias por ayudarnos a pensar cómo hacemos para salir de esta encrucijada y ver si podemos salvar la única casa que tenemos. Así que muy agradecidos y un beso muy pero muy grande. Un abrazo grande y también contarles que el mes próximo estaré presentando este libro tanto en Santa Fe como en Rosario. Así que espero. Vamos a estar entonces aquí en Santa Fe acompañándote seguramente. Un abrazo. Gracias. Maristela Svampa, como decíamos en la presentación, un lujo que nos damos. Maristela es una socióloga investigadora del CONICET, altamente reconocida, así que enorme placer que nos damos y que habla de la generosidad también de Maristela de darnos estos minutos para hablar. Una entrevista quizás un poco más extensa que otras, pero nos parecía que el tema y la invitada lo ameritaba. Se nos prende la segunda luz del semáforo, es la luz amarilla. Te lo había anunciado Gaby, en Chile están viendo cómo hacer para que el plástico no termine en los rellenos sanitarios, pero además para generar energías limpias. Te lo cuenta en la luz amarilla nuestra compañera Gaby. Bueno, así es, justamente. Esto ha sucedido en una universidad chilena que es la que produjo el primer litro de combustible para aviación, fabricado, como te decíamos, a partir de residuos plásticos reciclados. El producto logrado se piensa proyectar a escala industrial, por eso está en nuestra luz amarilla, porque su proyección, si bien es como el primer granito de arena, este primer litro, la proyección es que se desarrolle a escala industrial en gran parte del país trasandino, impulsando así una transición hacia lo que sería un transporte más sostenible. A partir de un proceso científico se logró transformar justamente bolsas, envases y otros residuos plásticos en hidrocarburo que, una vez refinado, cumple exactamente las mismas funciones que los combustibles tradicionales. La investigadora chilena Cristina Segura nos explica a continuación cómo se lleva a cabo este proceso. Y el proceso es transformar ese plástico en un líquido, en un hidrocarburo, que en una etapa final entre la refinería de petróleo y pasa por los mismos procesos que lo hace el crudo de petróleo para finalmente tener este producto
acuerdo con las especificaciones técnicas que requiere la aviación. Bueno, este hecho absolutamente novedoso representa justamente una técnica viable que tiene o tendrá un alto impacto ambiental y que puede usarse en todos los aviones sin tener que realizar ninguna modificación técnica en ninguno de ellos. Así que para nosotros esta es la luz amarilla del día de hoy, con grandes posibilidades de convertirse en luz verde a futuro. Ahora hacemos una pausa en Onda Verde. Quédate con nosotros que aún tenemos más para compartir. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. APUL, el gremio del personal no docente de la Universidad Nacional del Litoral, trabaja por una educación pública y gratuita, construyendo la Universidad Popular. APUL, 1 de mayo, 3164. Seven Kane, 5 de septiembre en Tribus. Llega a Santa Fe con su tour global Transmutación. Seven Kane en Tribus. Anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. El alumbrado público era un problema histórico para los barrios santafesinos. Este año decidimos cambiar el modo de hacer las cosas y en 6 meses ya vemos los resultados. Intervinimos el 100% de los barrios. Encendimos más de 13.000 luminarias. Del oeste al este, Blas Parera, Peñalosa, Facundo Subiría, Aristóbulo del Valle, General Paz y Costanera. Y del norte al sur, Gorriti, Avenida Galicia, Salvador del Carril, Boulevard. También el distrito La Costa y los grandes parques, Garay del Sur y Federal. La ciudad se enciende, estamos mejorando. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Estudio Jurídico Cosetini y Asociadas. Nos avalan 24 años de experiencia y excelencia. Accidentes de tránsito y laborales. Consulte su problema. Cosetini y Asociadas. Urquiza 2000. Teléfono 3424 295995. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Comenzamos nuestro tercer y último bloque de Onda Verde encendiendo la luz verde justamente del semáforo. Llega la buena noticia de esta semana y como te lo contábamos al principio, tiene que ver con una historia de vida. Volvemos a la India con la información y en este caso se trata de la experiencia que llevó adelante a lo largo de su vida Yadav Poyeng. Él vive en la isla india de Majuli. Poyeng es activista ambiental y guarda forestal y durante 40 años plantó un árbol cada día de su vida. La constante acción desarrollada hizo que ese lugar en el que él vivía dejara de ser una isla desierta para convertirse, transformarse en un bosque lleno de vida. El lugar hoy es conocido como el Bosque de Molai y comprende un área de cerca de 550 hectáreas que alberga la vida de diversas especies, entre las que destacan tigres de Bengala, rinocerontes, elefantes y buitres. Seguramente estuviste disfrutando de las bellísimas imágenes de esta historia de vida que ha transformado una isla desierta en un bosque cargado de vitalidad. Vamos a seguir con Onda Verde. Ahora nos espera en otro sector de nuestro estudio Ricardo con más información. Así es, y aquí estoy porque quiero contarles que hace un par de días atrás estuvimos con nuestras cámaras en un polo productivo muy importante que tiene la ciudad de Santa Fe. Hablo de la compañía de Cervezas Unidas o la fábrica donde se hace la cerveza en Santa Fe. Cerveza Santa Fe y otra. Estuvimos allí porque hace un par de meses atrás en nuestro programa de radio también hablamos de una interesante iniciativa, o dos interesantes iniciativas que está llevando a cabo CSU. La primera tiene que ver con que es una empresa, y de a poco te lo vamos a ir contando en futuros programas, con producción y cuidado del ambiente. Y tiene normas muy importantes, pero además viene llevando a cabo
un programa que se llama Programa Academia CCU, que está dirigido a gente vinculada a las pequeñas y medianas empresas, emprendedores, comerciantes, y que lo hace que son cursos, algunos virtuales y otros presenciales, donde aparecen algunos tips que tienen que ver con la economía, obviamente, con lo social, pero también con lo ambiental. También hacen masterclass, hace un par de meses hubo una en Santa Fe, y habrá otra que ya te voy a contar cuándo. Pero ¿por qué esta introducción? Porque hablamos con Juan Pablo Barrale y nos cuenta de qué se trata este Programa Academia CCU. Bueno, Juan, gracias por abrirnos las puertas y decirnos dónde estamos, en este lugar tan lindo. Estamos en el Museo de la Cervecería Santa Fe, en la planta cervecera, en la casona que data de 1912, cuando se fundó la cervecería. Acá vivía el gerente general con su familia. En esa época se estilaba que ciertos gerentes vivían dentro de la fábrica. Acá estamos en ese lugar. Y acá vienen muchos turistas santafesinos a conocer cómo se hace la cerveza, pero a conocer la historia de esta fábrica, a ¿no? conocer la historia de los que la hicieron, de los cerveceros como Otto Schneider, y el proceso de elaboración, ¿no? La historia centenaria de la marca Santa Fe, de la marca Schneider y el proceso de elaboración. Vinimos hoy, entre otras cosas, para hablar de la Academia CCU. Hay un nuevo curso que se va a hacer presencial y virtual, pero primero contarle a la gente que no sabe qué es la Academia CCU. Es un programa que inventamos hace un par de años. CCU es una compañía de bebidas que está en todo el país. Atendemos 200.000 clientes, la mayoría son pymes, muy chiquitas, que no tienen quizás tiempo para ir a hacer un curso a un instituto o para cortar 2 o 3 horas y a capacitarse, pero al mismo tiempo necesitan saber vender por redes sociales, saber usar las redes para comunicar, hacer una estructura financiera de su negocio para tener un flujo de caja que les dé rentabilidad y no pierdan plata, construir su marca personal para llegar a más gente. Bueno, en algún momento nos planteamos de qué manera ayudar a esos clientes. Creamos Academia CCU, que es una landing, una página web, academiaccu.com.ar, que tiene hoy más de 20 cursos subidos. Es on demand, o sea, uno entra a hacer los cursos cuando quiere, cuando puede. Los cursos duran 5, 10, 15, 20 minutos, son cursos cortos, muy al hueso, muy bien sobre el tema. Y está dirigido a todo ese universo de clientes, pero con el tiempo fuimos abriéndolo a cualquier persona que quisiera entrar. No es solamente para el dueño de un negocio que venda cerveza o agua, sino para cualquier persona. Y hablabas que es virtual y es presencial también. Es virtual, fundamentalmente hoy tenemos mucha presencia virtual por la facilidad que tiene la virtualidad, pero este año hicimos en varias provincias del país masterclasses presenciales con speakers muy reputados en algunos temas en particular, Patricia Jepsen, Denis Borgoñones, personas que hoy están rompiéndola desde sus redes sociales. Juntamos muchísima gente, estuvimos en Santa Fe, en Salta, en Luján, en Chascomús, en Mendoza, dando distintas masterclasses presenciales. En octubre vamos a volver a hacer una pasada de estas masterclasses por varias ciudades. Sí, de hecho nosotros estuvimos cubriendo hace un par de meses, Patricia creo que era, aquí en Santa Fe, y ahora viene una en octubre que es Julieta, Julieta Bonfil, ¿no? Sí, vino Denis Borgoñone a hablar de marca personal, muy buena Denis, ahora viene Julieta Bonfil. ¿De qué va a hablar Julieta? Julieta tiene varios temas, pero temas de finanzas, temas de costos, de procesos. Es una charla súper interesante para aquellos que no, por ahí se sienten que por ahí están en una nebulosa con los números. Es súper útil. Leíamos en el documento que elabora CCU de las academias de un compromiso, tanto en los cursos como en la producción en general, del desarrollo económico, social, cultural y también sostenible. Nosotros somos un programa que aborda cuestiones ambientales. ¿Desde dónde abarcan ese tema? Bueno, nosotros tenemos una estrategia de sustentabilidad. Esa estrategia tiene 2 grandes mundos, un mundo orientado a cuidar el planeta y un mundo que mira a las personas, ¿no? Hay 2 como grandes pilares. Dentro de cada pilar hay 4 agendas distintas de trabajo, ¿no? En el del planeta hay una agenda de vocación circular, de equilibrio hídrico, de abastecimiento responsable, de desafío climático. Y en la agenda de personas hay cuestiones internas, intracompañías para nuestros trabajadores, pero después de progreso país, de cómo invertimos y hacemos crecer a las comunidades donde operamos. Academia se inserta en esa agenda, en la agenda de progreso país. ¿Cómo logramos ser un vecino que aporte a la sociedad algo, ¿no? Desde la educación, desde la capacitación, desde la formación o sensibilización
para un consumo responsable de los productos. En este caso, Academia trabaja sobre la formación de personas. Y en este caso supongo que todo lo que tiene que ver con la cadena productiva de lo que sale aquí también está orientado, regido por prácticas y políticas sustentables. Sí, ¿no? esa estrategia de sustentabilidad atraviesa la compañía, entonces vos tenés, las metas las persiguen las áreas en función de su trabajo, pero por ejemplo, el área industrial tiene mucho foco en el cuidado del agua, en el cuidado de emisiones, el área logística en el cuidado de emisiones, en la valorización de los residuos, no se generan residuos, todo se valoriza, vuelve a insertarse en el sistema productivo. Esos son los principales temas ambientales, si querés, ¿no? Agua y desafío climático. Obviamente ahora también estamos trabajando en la agenda de abastecimiento responsable para lograr que los proveedores certifiquen ciertas prácticas de manufactura que estén acordes con políticas sociales y ambientales que son acordes a nuestra estrategia de sustentabilidad. Y también la vocación circular, porque todo el tiempo estamos llevando envases al mercado y queremos que el plástico, que el PET, que el vidrio que estamos llevando al mercado se recupere y se valorice. Buenísimo. Vuelvo al curso que se va a hacer en octubre. Te dejo para que lo vendas, diga cuándo, dónde. Y estoy pensando también, algún emprendimiento no conocía esto, quiere por primera vez participar, puede que inscribirse, bueno, todo. A ver, academiaccu.com.ar es gratuita. Bien. Se puede meter cualquiera, hacerse un login de usuario con 2 datos y puede hacer los cursos, cualquier persona. Respecto al curso de octubre, todavía no hay fecha, pero va a venir Julieta Bonfil. Vamos a estar comunicando la fecha dentro de muy poco y el lugar, ahí seguramente se van a enterar. La vez pasada, hace un par de meses, más de 200 personas vinieron al curso, así que seguramente vamos a tener una cantidad parecida de gente. Más cerca de la fecha lo vamos a contar. Y en el caso de Julieta Bonfil, cuando sepamos, ¿es gratuito? 100% gratis. Bien. ¿Qué no te pregunté qué debas decir? No, nada, creo que abarcamos todo. Invito a todo el mundo a curiosear en academiaccu.com.ar y por supuesto a acompañarnos en octubre. Gracias, Juan. Próximamente, en octubre, más concretamente el 10 de octubre, aquí en la ciudad de Santa Fe, va a estar Julieta Bonfil, también brindando algunas de estas masterclass a emprendedores, comerciantes y pequeños y medianos empresarios santafesinos. Cuando sepamos bien el lugar, te lo vamos a estar diciendo, pero si entras en las redes de CCU seguramente los vas a poder ver. En el inicio del programa, cuando fue la noticia comentada, te estuvimos hablando de que el campo de hoy no es el campo de siempre, no es el mismo. ¿Viste? Antes, nuestras abuelas, nuestros viejos decían, vamos al campo a respirar aire puro. Minga ahora. Anda al campo y respira un aire y seguramente vas a venir más enfermo que si vivís en la ciudad. Porque lo cierto es que desde la década del 90, cuando aparece todo este nuevo sistema del agronegocio, todo se ha modificado. No solo el campo ya es un campo con agua, suelo y tierra enfermo, sino también con las personas que habitan ese campo, que trabajan en ese campo, están enfermos. Y generan algunas causas como las que vimos en nuestra noticia comentada, estos desalojos, estas persecuciones y hasta muertes de campesinos o familias rurales que residen en estos lugares. Se nos ocurrió que teníamos que volver a hablar de este tema y como lo hacemos siempre, elegimos para poder seguir pensando una producción cultural, un recomendado cultural que habla de este tema y que te lo presenta Gaby. Así es un documental editado en el año 2021 y se llama La Vuelta al Campo, justamente. Es una realización de Juan Pablo Lepore. Es el quinto documental que presenta este realizador. Antes presentó Sin Patrón, La Jugada del Peón, Olvídalos y Volverán por Más, Megaminería y Neoliberalismo y también Agroecología en Cuba. En La Vuelta al Campo, que es el recomendado que hoy te presentamos, visibiliza justamente la falta de políticas públicas para la agricultura campesina, pero también muestra experiencias que afirman que hay otro modelo para producir alimentos. Se visibiliza además en este documental que más del 70% de
de los que producen alimentos en Argentina deben alquilar la tierra, lo cual los pone en absoluta desventaja con el modelo del agronegocio. Se muestran las luchas campesinas por sobrevivir y las dificultades que se viven en el campo profundo, donde, entre otras cosas, sectores poderosos avanzan en la tenencia de las tierras. Vamos a compartir ahora el tráiler de este documental para inspirarte ganas de verlo. Hoy en el país no hay política pública para el pequeño productor. Más del 70% alquila la tierra porque no somos dueños de la tierra donde producimos. Hay un gigantesco éxodo y expulsión del campo hacia las ciudades. Eso llega hasta la capital federal en busca de vivienda y de trabajo, pero se encuentra con una ciudad que, por ser objeto de negocio, también los expulsa de la ciudad. Es fundamental para una democracia, para una verdadera democracia, la lucha por la tierra es necesaria ponerla como primera. Sabemos que la distribución de tierra en Argentina viene malparida desde nuestra concepción como país. La ocupación de las tierras en Argentina es legal. Nuestro sector es el que produce los alimentos para el pueblo, para el mercado local. Hay que unir la agricultura, la nutrición y la salud. Es todo un mismo paquete. Es el pueblo el que tiene el poder de transformar y de cambiar, pero con el llamado a la unidad. ¡Basta de dependencia de las multinacionales! ¡Basta de un modelo de producción del norte! ¡Tenemos que avanzar con la agroecología! Dura un poquito más de 1 hora y lo podés encontrar en YouTube. Te recuerdo su nombre, entonces el documental se llama La Vuelta al Campo. Ah, flor de recomendado cultural trajo Gaby, bueno, todos los documentales que hace Lépore realmente son muy buenos. El de Minería a Cielo Abierto es muy bueno y este es de denuncias, pero de demostraciones palpables de lo que se vive. Venimos a decir que hoy tenemos 2 recomendados culturales, porque a este que Gaby dijo le vamos a agregar el último libro de Maristela Svampa. Todo lo que escribe Maristela es muy bueno, pero Policrisis realmente es una invitación a pensar los momentos políticos que vivimos y la relación con el cuidado, o más que con el cuidado, con la desprotección del ambiente. Policrisis se llama, muy buen libro. Vamos a estar atentos cuando lo venga Maristela a presentar a Santa Fe, pero ya estamos diciendo que es una invitación para leer. Invitación que tenemos que hacer ahora con Gaby porque lo invitamos a que nos vamos, a que nos vean la semana que viene, ¿no? Claro, exactamente. La idea es encontrarnos el próximo domingo para seguir compartiendo toda la información que tiene que ver con lo socioambiental, bueno, con todas las temáticas que forman el alma de Onda Verde. Claro, ¿verdad? y todos esos programas, como siempre dice Gaby, están guardados, están guardados en nuestro canal de YouTube, que se llama Onda Verde Programa de TV. Los martes aproximadamente, a veces los lunes, Franco ya pone el programa, por si querés verlo, querés recomendarlo, querés compartirlo. Para nosotros es muy importante seguir sumando, estamos muy felices de la cantidad de gente que nos sigue, pero seguir sumando gente en nuestro canal, ¿no? Así es, y bueno, te recomendamos también que actives la campanita. Claro. Mira, hoy la traje por acá. Activa la campanita para que cada vez que tengamos nueva información a vos te llegue justamente la data de que hay nuevas cosas para ver en Onda Verde Programa de TV, que es justamente nuestro canal de YouTube. Y tenemos redes sociales, para redes estar sociales, en contacto, ¿verdad? Ya casi no tenemos tiempo, así que aquí están, todas las que están aquí para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Ahí pueden verlas, y con esto, si nos estamos yendo, lo invitamos a la semana que viene. Semana próxima, el domingo, nos vemos por aquí. Mire, y a bueno, nosotros 2, acá nos puede ver. El domingo que viene, los esperamos. Gracias por todo y nos vamos. Hasta la semana que viene.